En la madrugada helada de noviembre de 1917, mientras las trincheras alemanas cerca de Cambrai aún resonaban con el estruendo de los bombardeos nocturnos, comenzó a elevarse desde la niebla un ruido metálico, profundo y desconocido, un sonido que no se parecía ni a los motores de los Mark I ni al avance pesado de los carros británicos, sino al desplazamiento de una criatura de acero que transportaba sobre su espalda un poder destructivo capaz de pulverizar en instantes las fortificaciones más sólidas. Cuando su silueta baja y compacta emergió finalmente del velo gris, los soldados alemanes comprendieron que estaban ante algo totalmente nuevo. Una plataforma blindada que llevaba una pieza de artillería pesada directamente hacia la línea de frente. Una máquina que contradecía todas las reglas establecidas de la guerra de posiciones. Para entender cómo había surgido esta creación revolucionaria, era necesario retroceder un año, al momento en que el frente occidental se había convertido en un laberinto de obras defensivas saturadas de cadáveres, alambradas y cráteres. En 1916, los ejércitos se consumían en asaltos suicidas incapaces de avanzar más de unos pocos cientos de metros bajo un fuego de ametralladora prácticamente imposible de detener. La aparición de los primeros tanques Mark I había introducido una novedad estratégica, pero su armamento ligero resultó insuficiente contra los búnkeres de cemento, las posiciones profundas y los nidos de ametralladoras que la artillería pesada, atrapada en el barro, ya no podía alcanzar. Fue entonces cuando un ingeniero de la compañía Metropolitan Carriage, Wagon and Finance, el mayor John Gregg, formuló la idea que cambiaría la lógica del apoyo de fuego. Observó que si un chasis con orugas podía transportar a un equipo y su blindaje, también podía transportar un cañón capaz de destruir cualquier defensa enemiga. Gregg bajó la caja del Mark I, eliminó las torretas laterales y diseñó una plataforma robusta destinada a recibir un cañón de 5 pulgadas o una potente pieza de 6 pulgadas, dos armas cuyo efecto destructivo podía reducir a escombros posiciones consideradas inexpugnables. El cañón desmontado de su cureña se fijaba en la parte frontal de la máquina, mientras que las ruedas se aseguraban en los laterales. Gregg imaginó un sistema de cuna giratoria y dos cabrestantes que permitían descargar la pieza en pocos minutos, desplegarla en posición sobre el terreno y volver a embarcarla cuando la presión enemiga lo exigiera. Un equipo de 4 hombres pilotaba la máquina y 8 artilleros se encargaban del despliegue del arma. Por primera vez en la historia, era posible transportar artillería pesada directamente al contacto táctico. Cuando el prototipo fue presentado en la primavera de 1917 durante las pruebas de Albury, los oficiales quedaron atónitos. La máquina, rebautizada como Mark I Gun Carrier, avanzaba con regularidad pese a sus 31 toneladas de carga total. Franqueaba trincheras, atravesaba el barro sin atascarse y mantenía una velocidad que, para los estándares de la guerra de posiciones, rozaba lo prodigioso. El motor Daimler de 105 caballos trabajaba sin flaquear, y las orugas, reforzadas para soportar el esfuerzo, ofrecían una tracción excepcional. El ejército británico no dudó ni un instante. Se encargaron 50 ejemplares, y 2 compañías especializadas comenzaron a recibir las primeras unidades en verano. Para los mandos, el potencial era inmenso. El Gun Carrier prometía romper la inmovilidad estratégica llevando la destrucción pesada allí donde era decisiva, al ritmo mismo del avance blindado. Cuando las primeras unidades recibieron sus Gun Carrier recién construidos a finales del verano de 1917, las tripulaciones comprendieron de inmediato que estaban ante una máquina que no encajaba en ninguna categoría conocida. No era un carro de combate, tampoco un tractor de artillería ni un simple vehículo de transporte. Era una plataforma blindada con una capacidad de carga extraordinaria, capaz de mantener un ritmo de avance imposible para cualquier medio convencional de la época. Su llegada obligó a los oficiales a revisar los principios tácticos y logísticos que habían regido hasta entonces la guerra de trincheras. El adiestramiento se llevó a cabo en un ambiente de urgencia contenida. El motor Daimler, exigente y sensible a las variaciones de temperatura, requería una vigilancia constante.
Cada miembro de la tripulación debía ejecutar movimientos precisos en un espacio reducido, especialmente durante las maniobras de estabilización previas a la descarga del cañón. Los mecánicos aprendían a anticipar fallos antes de que dejaran inmovilizada a la máquina, mientras que los conductores se entrenaban sin descanso para mover una masa de acero de varios metros de longitud por un terreno plagado de cráteres. La visibilidad mínima y la necesidad de corregir continuamente la trayectoria añadían una dificultad técnica permanente. Al mismo tiempo, los instructores de artillería adaptaban sus procedimientos a la nueva configuración. El desmontaje del cañón, su extracción de la plataforma y su reinstalación sobre las ruedas constituían una secuencia que debía realizarse en el menor tiempo posible bajo la amenaza constante del fuego enemigo. La orientación, el nivelado, la preparación de las primeras municiones y la coordinación del equipo exigían una precisión absoluta, pues cualquier error podía comprometer el tiro y poner en peligro a los artilleros. En los ensayos operativos, el Gun Carrier comenzó a mostrar un comportamiento sorprendentemente eficaz en terrenos donde los vehículos tradicionales fracasaban. Las orugas superaban pendientes creadas por bombardeos repetidos, escalaban montículos de tierra endurecida y bordeaban fosos profundos sin perder tracción. La caja rebajada proporcionaba una estabilidad que superaba la de los carros convencionales, y la potencia del motor permitía avanzar incluso con cargas pesadas. A medida que los mandos observaban estos resultados, empezaron a considerar un abanico mucho más amplio de usos potenciales: transporte de cargas explosivas para equipos de ingenieros, traslado de puentes modulares destinados a cruzar fosos, despliegue de cables telefónicos blindados bajo fuego, o apoyo técnico a las unidades encargadas de mantener operativos a los tanques. Cada misión añadía una nueva dimensión a la máquina, cuyo empleo desbordaba ya la idea inicial de artillería móvil. Sin embargo, surgió una preocupación: el número limitado de vehículos disponibles. Solo 50 ejemplares estaban en producción, y la capacidad industrial no permitía aumentar esa cifra en un plazo razonable. La asignación de cada unidad adquirió así un valor estratégico, y se distribuyeron entre las dos compañías especializadas teniendo en cuenta las particularidades de cada sector del frente, algunos de ellos convertidos en ciénagas intransitables. Con la llegada del otoño, las condiciones climáticas complicaron aún más la situación. Las lluvias interminables transformaron los caminos en gargantas de barro. Los camiones quedaron atrapados en rutas imposibles y las caravanas de suministros se deshicieron antes de llegar a sus destinos. En ese caos, los Gun Carrier se convirtieron en el único medio capaz de garantizar un flujo continuo de municiones, herramientas y raciones. Los comandantes, inicialmente escépticos, comenzaron a solicitar demostraciones y en poco tiempo a reclamar su presencia permanente. Durante las semanas previas a la ofensiva de Cambrai, las tripulaciones realizaron salidas de prueba, simulando cargas urgentes y desplazamientos complicados. Se comprobaba la resistencia de los cabrestantes, la estabilidad de los soportes laterales destinados a las ruedas del cañón y la robustez de las sujeciones internas. Las unidades de ingenieros evaluaban qué materiales podían transportarse sin riesgo: vigas metálicas, rollos de alambrada, cajas de proyectiles pesados y herramientas de construcción de fortificaciones. Cuando finalmente llegó la orden de preparar la ofensiva, las compañías equipadas con Gun Carrier estaban listas. Los hombres dominaban cada mecanismo de la máquina, y los oficiales comprendían que su papel ya no era el que imaginó Greg, sino uno mucho más amplio. En la penumbra de un otoño saturado de lluvia, las robustas siluetas de los Gun Carrier se alinearon con los motores encendidos y las cadenas tensadas. La guerra mecanizada estaba a punto de dar un salto decisivo. El amanecer del 20 de noviembre de 1917 llegó envuelto en una neblina espesa que amortiguaba el eco de cientos de motores alineados para la ofensiva de Cambrai. Mientras los carros avanzaban formando una masa compacta de acero, los Gun Carrier se integraban discretamente en las columnas, cada uno cargado con herramientas, municiones y el material necesario para consolidar las posiciones que se fueran capturando. La velocidad inesperadamente elevada del ataque obligó a replantear los planes originales,
pues la ruptura inicial fue tan amplia que muchas unidades de apoyo tuvieron dificultades para seguir el ritmo impuesto por los primeros tanques. En ese escenario acelerado, los Gun Carriers se revelaron como un recurso logístico de un valor incalculable. Las tripulaciones, conscientes del peso decisivo de su trabajo, se movían entre cráteres y restos de fortificaciones con una determinación nacida de la urgencia. Cada máquina avanzaba cargada hasta el límite, transportando equipos de fortificación, cajas de proyectiles y barriles de agua destinados a las unidades que se internaban en las capas más profundas del dispositivo defensivo alemán. Lo que sorprendió a los mandos fue la capacidad de los Gun Carrier para soportar cargas que superaban por amplio margen a las de los vehículos diseñados específicamente para el transporte. Mientras los carros reconvertidos y los camiones militares quedaban atrapados en el barro o sufrían averías repetidas, los Gun Carrier continuaban moviéndose con una tenacidad casi mecánica, manteniendo la cadena de suministro que alimentaba el avance. Su utilidad superó cualquier expectativa, y en pocas horas, cada comandante de brigada pedía uno para reforzar su sector. Su papel, sin embargo, no se limitó a transportar suministros. 2 unidades modificadas con grúas improvisadas demostraron una capacidad extraordinaria para recuperar vehículos dañados. Bajo fuego constante, los equipos de rescate se aventuraban a zonas donde los tanques habían quedado inmovilizados. Las cadenas metálicas, reforzadas para soportar tensiones extremas, permitían extraer máquinas de varias toneladas que de otro modo habrían sido abandonadas orillas de las posiciones alemanas. En más de una ocasión, estas operaciones se realizaron bajo un intenso cañoneo, pero los conductores mantuvieron la calma necesaria para maniobrar en terrenos plagados de obstáculos. El efecto psicológico de estas acciones fue notable. Las tripulaciones de los tanques comenzaron a confiar en que, incluso si quedaban atrapadas, existía la posibilidad real de ser rescatadas antes de que la artillería enemiga les alcanzara. Esa confianza fortaleció la cohesión entre las unidades de combate y sus apoyos mecánicos, generando una dinámica inédita en la guerra de trincheras. La noción de que la maquinaria pesada ya no era desechable, sino recuperable. El avance británico, pese a su ímpetu inicial, enfrentó la inevitable reacción alemana. Las contraofensivas obligaron a varias divisiones a reorganizar sus líneas bajo presión, y en ese contexto, los Gun Carrier asumieron una nueva función: el traslado urgente de munición hacia baterías que se veían obligadas a cambiar de posición con rapidez. Los artilleros esperaban ansiosos la llegada de cualquier vehículo capaz de transportar proyectiles en cantidad suficiente, y en más de una ocasión, la irrupción de un Gun Carrier en medio del campo abierto significó la diferencia entre mantener un bombardeo o quedar silenciados en un momento crítico. Con la llegada del invierno, el desgaste se hizo evidente. Las tripulaciones vivían en cabinas estrechas donde la humedad penetraba en cada rincón, y las noches se pasaban revisando motores saturados de barro. Los mecánicos utilizaban piezas rescatadas de vehículos abandonados, adaptándolas con ingenio para mantener operativos los sistemas de transmisión. El ritmo de trabajo era extenuante. Las máquinas rara vez permanecían detenidas más de unas pocas horas antes de recibir nuevas órdenes de marcha. La importancia creciente de los Gun Carrier no pasó desapercibida para el enemigo. Los observadores alemanes comenzaron a reconocer su silueta característica y a dirigir fuego concentrado en cuanto detectaban su presencia. El blindaje, diseñado para detener esquirlas y fuego de fusilería, no podía resistir impactos directos de artillería pesada. Varios vehículos recibieron daños profundos durante estas semanas, lo que obligó a sus tripulaciones a evacuar bajo la lluvia de metralla. No obstante, incluso en esas circunstancias, los Gun Carrier seguían cumpliendo misiones críticas antes de ser retirados para reparaciones urgentes. A finales de diciembre, la combinación de fatiga, clima extremo y presión continua transformó a los Gun Carrier en un elemento indispensable para el sostenimiento del frente. Los informes de las compañías eran concisos. Sin estas máquinas, habría sido imposible mantener el suministro en sectores donde ni caballos ni camiones podían operar. Lo que comenzó como un experimento técnico se había convertido en un pilar silencioso de la ofensiva británica.
un instrumento cuya utilidad superaba con creces su función original. Con la llegada del año 1918, el frente occidental entró en una fase de tensión extrema. Las unidades británicas, debilitadas por la fatiga y la falta de refuerzos inmediatos, se preparaban para resistir la ofensiva alemana que se intuía inminente. En ese contexto, los Gun Carrier adquirieron un protagonismo aún mayor, desempeñando misiones que en meses anteriores habrían parecido impensables. Su capacidad de trasladar cargas voluminosas, proteger a sus tripulaciones frente a esquirlas y avanzar por zonas devastadas, los convirtió en herramientas esenciales durante los rápidos movimientos que precedieron a la gran ofensiva enemiga. Cuando los alemanes iniciaron sus ataques masivos en primavera, utilizando tácticas de infiltración que desbordaron múltiples sectores aliados, los Gun Carrier entraron en acción de manera casi inmediata. No transportaban ya solo suministros, evacuaban piezas de artillería que, sin su ayuda, habrían caído en manos del enemigo. Retiraban depósitos de munición antes de que las líneas cedieran. Recogían equipos técnicos que no podían ser abandonados sin comprometer operaciones futuras. En más de una ocasión, las tripulaciones trabajaron bajo bombardeos continuos, sabiendo que cada minuto perdido incrementaba el riesgo de quedar aislados en medio de un avance adversario que no daba tregua. A pesar del peligro, los mecanizados mostraron una resistencia admirable. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta fase fue la capacidad de los Gun Carrier para recorrer distancias que superaban cualquier expectativa inicial. Algunas unidades hicieron 3 o incluso 4 desplazamientos completos por día, avanzando y retrocediendo sin descanso a lo largo de caminos improvisados que apenas podían considerarse transitables. El desgaste en motores y transmisiones alcanzó niveles críticos, pero los equipos de mecánicos improvisaban reparaciones con materiales recuperados de vehículos inutilizados, muchas veces trabajando sin luz en refugios improvisados. Mientras el frente retrocedía, la movilidad proporcionada por los Gun Carrier permitió a numerosas baterías aliadas evitar la destrucción o la captura. En casos extremos, los artilleros desmontaban las piezas a toda prisa para que las máquinas pudieran cargarlas directamente desde el borde de la trinchera. Cada rescate completado fortalecía la convicción de que estos vehículos constituían un recurso táctico insustituible. La capacidad de conservar el material pesado dio tiempo a las divisiones para reorganizarse, contener la presión enemiga y evitar rupturas que habían tenido consecuencias desastrosas. Cuando la ofensiva alemana perdió impulso y las líneas aliadas comenzaron a estabilizarse, los mandos británicos dedicaron especial atención al potencial del Gun Carrier en vista del contraataque que ya se planificaba. Los informes señalaban con claridad que su utilidad superaba en mucho la intención original de transportar artillería. De hecho, se había demostrado que podían operar como vehículos de suministros, plataformas de rescate, transportes de personal y bases móviles para ingenieros. La demanda superaba de nuevo la disponibilidad, y cada comandante trataba de asegurar para sí al menos un ejemplar adicional. El verano trajo consigo una reorganización profunda de las fuerzas aliadas. El mando conjunto preparaba ya la ofensiva que culminaría en los 100 días, una serie de acciones coordinadas destinadas a desgastar definitivamente a las fuerzas alemanas. Los Gun Carrier se integraron en estas operaciones como parte esencial de la estructura logística. Las rutas previstas eran largas, el terreno impredecible y los recursos escasos, pero la experiencia acumulada en meses anteriores ofrecía garantías. Si algún vehículo podía sostener el ritmo de avance que se pretendía, era esta máquina singular. Durante los preparativos, las tripulaciones reforzaron componentes que habían sufrido un desgaste extremo. Se sustituyeron cadenas, se ajustaron engranajes y se revisaron depósitos de combustible cuyas paredes internas presentaban corrosión. Los ingenieros militares estudiaron qué cargas podían optimizar la eficiencia del Gun Carrier en recorridos prolongados, desde suministros de infantería hasta puentes portátiles destinados a superar los fosos profundos que los alemanes habían excavado como parte de sus defensas. El 4 de julio, durante la ofensiva en Amiens, los Gun Carrier demostraron una vez más su versatilidad bajo condiciones extremas. En esta operación, una de las unidades asignadas a tropas australianas
recibió la misión de transportar un volumen excepcional de equipo de ingeniería. Estructuras metálicas, bobinas de alambre, herramientas de demolición y cargas de explosivos. El peso total superaba las 25 toneladas, una carga que habría sido imposible para cualquier camión o tractor convencional. Sin embargo, las máquinas avanzaron entre el fuego de artillería, manteniendo una ruta constante mientras las explosiones abrían nuevos cráteres a pocos metros. La llegada del convoy fue recibida como un acontecimiento decisivo. Los zapadores, que ya habían conquistado posiciones clave, emplearon de inmediato los materiales para reforzar sus líneas, construir pasos sobre zanjas y preparar nuevas defensas ante posibles contraataques. Sin esa entrega puntual, la consolidación del avance habría sido mucho más lenta y arriesgada. Pero la misión no terminó allí. En el trayecto de regreso, los conductores avistaron múltiples heridos que yacían en zonas barridas por metralla. La orden fue inmediata: cargar a todos los que pudieran transportarse sin comprometer la estabilidad del vehículo. En total, 70 soldados fueron acomodados en las plataformas de 4 gun carrier, algunos en camillas, otros apoyados contra los paneles laterales. Bajo un bombardeo persistente, las máquinas retrocedieron por la misma ruta devastada, cuidando cada maniobra para evitar sacudidas dolorosas a los heridos. Cuando finalmente alcanzaron el puesto médico, todos los evacuados seguían con vida. Esa noche, las tripulaciones comprendieron que su papel había alcanzado una dimensión inesperada. No solo sostenían la maquinaria bélica, sino que salvaban vidas en circunstancias donde ningún otro vehículo habría podido llegar. Con el éxito en Amiens aún reciente, los aliados aceleraron los preparativos para una campaña continua destinada a romper definitivamente la resistencia alemana. La maquinaria logística debía funcionar sin pausa, y los gun carrier se convirtieron en el eje silencioso de esta nueva estrategia. Mientras las tropas avanzaban a un ritmo inédito desde el inicio de la guerra, las máquinas asumieron una carga aún mayor: transportar munición para tanques, combustible para las unidades mecanizadas, raciones para miles de soldados y materiales de ingeniería indispensables para consolidar posiciones recién conquistadas. Durante el mes de agosto, la velocidad del avance aliado superó todas las previsiones. Las líneas enemigas, agotadas y con escasez de recursos, cedían continuamente. Sin embargo, este rápido progreso planteaba un enorme desafío. Las rutas de abastecimiento tradicionales no podían seguir el ritmo. Las carreteras estaban destrozadas, los puentes demolidos y la artillería alemana atacaba cualquier columna visible. Los gun carrier, capaces de atravesar zonas imposibles para vehículos con ruedas, se convirtieron en la solución inmediata. Su silueta baja, combinada con su robusto blindaje, les permitía penetrar en sectores donde el terreno se convertía en una mezcla de escombros, cráteres y barro endurecido. Los mecánicos, pese a la fatiga acumulada, trabajaban sin descanso. Cada noche revisaban motores sobrecalentados, ajustaban sistemas de transmisión desgastados y sustituían piezas improvisando con lo que encontraban en los campos de batalla. Era frecuente que aprovecharan restos de tanques inutilizados o fragmentos metálicos para fabricar componentes que los talleres convencionales tardarían semanas en producir. Esta creatividad técnica permitió que la mayoría de los gun carrier se mantuvieran operativos a pesar del desgaste extremo. A medida que los aliados se acercaban a la línea Hindenburg, el formidable sistema defensivo construido por Alemania, la importancia de estos vehículos aumentó aún más. Los ingenieros necesitaban transportar puentes móviles, vigas de acero, cargas explosivas y herramientas pesadas para abrir brechas en las fortificaciones enemigas. Ningún otro vehículo podía mover tanto peso a través de un paisaje demolido. En los días previos al ataque, los gun carrier efectuaron múltiples viajes bajo fuego constante, entregando material crítico justo en el momento en que las unidades de asalto lo requerían. La ofensiva comenzó con una coordinación impresionante entre infantería, tanques, artillería y apoyo aéreo. Los gun carrier avanzaron detrás de los blindados principales, listos para llevar suministros a los puntos donde la resistencia alemana resultaba más intensa. A pesar de los ataques de contrabatería, varios vehículos consiguieron abrirse paso hasta zonas que, según los informes adversarios, eran inaccesibles para cualquier transporte.
Allí proporcionaron a las tropas munición suplementaria y equipos para reforzar posiciones recién tomadas, evitando que la contraofensiva enemiga recuperara terreno. No obstante, el enemigo también comprendió el papel estratégico que desempeñaban estas máquinas. A medida que su importancia se hacía evidente, la artillería alemana intensificó los intentos por destruirlas. Observadores avanzados buscaban sus siluetas inconfundibles y dirigían fuego concentrado contra ellas. Algunas unidades fueron alcanzadas de lleno. Una explosión redujo una de las plataformas a un amasijo de hierro y mató a parte de su tripulación. Aún así, incluso en esos casos, los sobrevivientes intentaban conducir el vehículo fuera de la línea de fuego, salvando lo que quedaba del motor o la transmisión. El deterioro de una sola máquina suponía una pérdida grave para la capacidad logística del ejército. A finales de septiembre, tras romper el último tramo de la línea Hindenburg, los aliados tuvieron un camino prácticamente abierto hacia el interior del territorio enemigo. Aunque la guerra todavía continuaba, muchos comprendieron que el desenlace estaba próximo. Los Gun Carrier mantuvieron su actividad frenética, transportando carburante, víveres y cada vez con más frecuencia suministros para la población civil de las localidades liberadas. Para entonces, su rol trascendía lo militar. Eran vehículos de apoyo humanitario improvisados, capaces de proporcionar ayuda donde ningún otro medio podía llegar. Cuando el 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio, las máquinas se encontraban dispersas a lo largo de carreteras francesas y belgas, marcadas por cicatrices de metralla y cubiertas de lodo endurecido. Habían recorrido cientos de kilómetros, soportado fuego enemigo, trasladado toneladas de carga y rescatado a innumerables soldados. De las 50 construidas, aproximadamente 40 sobrevivieron a la contienda. Sin embargo, la mayoría se hallaba en estado crítico. Motores extenuados, blindajes deformados y estructuras interiores irreparablemente dañadas. El ejército británico, enfrentado a una rápida desmovilización, no veía viable repatriar estas máquinas. El costo del transporte, sumado al desgaste extremo, hacía que la reparación resultara poco práctica. Varias unidades fueron enviadas a polígonos de pruebas para estudiar su comportamiento y extraer enseñanzas para futuros diseños. Las restantes fueron desmontadas en territorio continental y convertidas en chatarra, un destino silencioso e impersonal para unas máquinas que habían contribuido decisivamente al esfuerzo bélico aliado. Paradójicamente, aunque ninguna sobrevivió físicamente, el legado de los Gun Carrier fue mucho más duradero que su existencia material. Los tratados de posguerra, los estudios técnicos y las memorias de oficiales británicos los mencionaban con respeto, señalándolos como el primer paso hacia un concepto que moldearía la guerra del siglo XX: la artillería autopropulsada. La idea de combinar movilidad, protección y potencia de fuego se convirtió en un principio central del desarrollo militar. En la década de los 30, esta visión tomó forma en múltiples ejércitos. Alemania desarrolló vehículos de asalto blindados. La Unión Soviética produjo una amplia gama de cañones autopropulsados. Y Estados Unidos creó cazatanques y obuses móviles capaces de acompañar divisiones blindadas a gran velocidad. Todos estos diseños, sin excepción, podían rastrear su origen conceptual hasta la máquina experimental concebida por el mayor Gregg en 1917. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el papel de la artillería móvil alcanzó una importancia decisiva. Desde Kursk hasta las Ardenas, las unidades autopropulsadas demostraron que la lección aprendida en los campos embarrados de la Gran Guerra seguía vigente. La potencia de fuego debía ser tan móvil como las tropas a las que apoyaba. Y aunque el Gun Carrier original estuviera ya olvidado, su espíritu sobrevivía en cada nuevo vehículo diseñado para llevar la artillería directamente al corazón de la batalla. Hoy, más de un siglo después, ningún ejemplar se conserva en museos. Sin embargo, la huella que dejó en la historia militar es innegable. Su breve aparición cambió para siempre la forma de entender el apoyo artillero y abrió el camino hacia una evolución tecnológica que continúa hasta nuestros días. El primer intento pudo parecer tosco y limitado,
pero fue suficiente para desencadenar una revolución.